Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, martes 13 de febrero, le damos la más cordial bienvenida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, un día más, un martes más de esta semana, delante nuestro está la Sagrada Escritura. Para el mensaje de hoy, la palabra que cambia, la palabra que transforma al ser humano. En esta oportunidad quiero invitarlo a que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 20 en esta oportunidad. Y vamos a leer la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Marcos capítulo 1, versículo 16. La Biblia Reina Valera tiene por subtítulo: Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Le dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaba la red. Luego los llamó y, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su eterna, poderosa y bendita palabra que nos entrega a esta hora. En el poderoso nombre de nuestro altísimo Dios soberano,
le decimos en esta tarde gracias por darnos la oportunidad nuevamente de llevar la palabra que cambia, el mensaje basado en la Sagrada Escritura. Estas palabras que renuevan nuestras fuerzas, estas palabras que nos hacen levantar y a seguir caminando, a seguir luchando, como podríamos decir, con todas las adversidades supuestas que puedan traer a nuestra alma. Hoy, como siempre, dándole la gracia a su Hijo y a su Santo Espíritu, le decimos gracias por tu poderosa, eterna y bendita palabra que nos ofrece en este día una meditación, un alumbramiento para nuestras vidas, para cambiar el rumbo, para detenernos y ponernos firme con nuestros oídos atentos a escuchar tu voz. Amén y amén. Eran pescadores, así le he puesto como título al mensaje de este día, la palabra que cambia. Amados hermanos y amigos, podemos comenzar diciendo: Jesús no buscó a sus discípulos en la escuela ni en el templo, sino en sus lugares de trabajo. No fue a buscar personas escautradas, separadas del mundo, sino a hombres que tuvieran inmersos en la responsabilidad de la vida cotidiana. Quería gente que supiera ganar su pan con el sudor de su frente. Quiero subrayar que Dios nunca llama a personas ociosas. Aquí vemos a Cristo llamar a 4 pescadores que habían pasado toda la noche pescando. Lo podemos ver en Lucas capítulo 5, versículo 5. Y que ahora estaba limpiando las redes en Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Así había sucedido con muchos profetas. Por ejemplo, el profeta Amós, en el libro de Amós capítulo 7, versículo 14 y 15. Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2. Gedeón, Jueces capítulo 6, versículo 11 y 12. Eliseo, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19 y 20. Jesús fue carpintero hasta que comenzó su ministerio público. Algunas consideraciones podemos para ir avanzando. Los mejores predicadores están hechos de los laicos que están dispuestos a dejar sus negocios para servirle a Cristo. La mejor preparación para tarea futura es realizar con fidelidad en el trabajo actual. Hoy quiero tener 2 preguntas en adelante. ¿Estamos ocupando bien nuestro tiempo? Es la primera pregunta. La segunda, ¿somos personas trabajadoras? 2 preguntas para meditar. 2 preguntas para escuchar bien lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de Marcos,
versículo 17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. Lo primero que notamos en este llamamiento es la inmensa misericordia de Dios. Aunque Él no necesita que el hombre le ayude, sin embargo, en su misericordia estableció colaboradores. Vemos también que el Señor ejerció su soberanía. El hecho de que fuera Él quien tomara la iniciativa y la autoridad con que Él lo hizo, sitúan a Jesús en el mismo lugar que Dios, ocupando en los relatos de llamamiento del Antiguo Testamento. El dicho relato era Dios quien llamaba directamente a los profetas y reyes del pueblo para encomendarles una misión, y Jesús actúa de la misma manera con sus discípulos. En el reino de Dios, la iniciativa para cualquier servicio surge necesariamente esperar, o mejor dicho, necesario esperar a que sea Dios el que nos llame a Él. Qué precioso y hermoso son los ministerios cuando confiamos y esperamos en Él, en el llamado supremo. Nunca podemos intentar sobornar a Dios con nuestro intelecto, con lo que hemos estudiado, con lo que somos, para que Él nos llame, sino necesariamente debemos esperar para que sea Dios el que nos llame y nos llame a Él. Notamos también que Jesús pide a sus discípulos una adhesión incondicional a su persona. Y aquí hay un hecho completamente nuevo que llama nuestra atención en este día, porque nunca los profetas del Antiguo Testamento habían pedido al pueblo que los siguiera a ellos, sino a Dios. Pero Jesús no es solo un profeta, es mucho más que eso. Es el mismo Rey del cielo. Por otro lado, el hecho que Jesús llamara a estos discípulos no quiere decir que ellos no tuvieran libertad para elegir su respuesta. Pensemos, amados hermanos y amigos, por un instante, por ejemplo, en la reacción del joven rico. Cuando Jesús le dijo: ven, sígueme. Y como él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posiciones. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 21 y 22. Otro detalle en el que debemos pararnos a meditar es en la duración de este llamamiento. Estos discípulos de Jesús estaban llamados a hacerlo perpetuamente. Era un llamamiento para toda la vida. Esta era una de las diferencias importantes
con los rabinos de la escuela judía de su tiempo. Llegaba el día en que sus discípulos eran ordenados y se independizaban del Maestro. Amén. Después de esta gran llamamiento, divino mensaje, divina invitación que hace Jesús, venir en pos de mí, le dice, o mejor dicho, ellos le siguieron, dice el versículo 18. El versículo 18 textualmente dice, dejando luego sus redes, le siguieron. Ellos podrían haber dicho, ¿no este es el hijo de José, el carpintero de la cercana Nazaret? ¿Acaso no es él también carpintero? ¿Por qué hemos de seguirle? El hecho de que no dijeran nada semejante, sino de inmediato lo dejaron todo para unirse a Jesús. No solo hablar bien de ello, sino que especialmente exhiben el carácter magnético y majestuoso de su Maestro. Es evidente que tuvieron que ver algo único y singular en Jesús. Es evidente que esas palabras salidas de la boca de Jesús tenían ese magnetismo majestuoso. A veces en el mundo decimos que tienen palabras de convencimiento. Aquellos falsos maestros, aquellos falsos profetas, lo hacen con una seguridad, pero le falta eso, lo que Jesús tenía, un carácter magnético y majestuoso. Porque de lo contrario, seguirle habría sido una temeridad y no un acto de fe. Aquí vemos una evidencia más de la tremenda autoridad de Cristo y el poder de su palabra. Su palabra impacta en el corazón de las personas y les lleva a dejar todo para seguirle, dedicando su vida totalmente a su servicio. Sin duda, amados hermanos y amigos, en su decisión tuvo mucho que ver el trabajo de la predicación de Juan el Bautista, al preparar el corazón de estos hombres para recibir con gozo al Mesías. Sabían que lo que Juan había dicho sobre Jesús era cierto. Esto los alentó a seguirlo, a tal grado que dejaron sus ocupaciones, familia, para hacerlo. Nuestra meta como predicadores debe ser la misma: presentar de tal manera a Jesús que las personas se sientan inclinadas a entregar su vida a Él. Aquellos discípulos o aquellos pescadores, llamémosles, confiaron que Jesús tenía algo mucho mejor para ellos. Ellos dejaron al instante sus redes y le siguieron, alentados por la promesa de su Señor de prepararlo para una tarea muy superior a la honrosa ocupación que ahora tenían. En lugar de pescar peces,
para servir a la mesa, reclutarían a los hombres para el reino de Dios. La decisión de estos hombres es recogida por el evangelista como un modelo de actitud correcta que cualquier hombre debe tener ante el llamamiento de Dios, dejando sus redes, y no solamente sus redes, sino a su Padre. Aquí vemos cómo la llegada del reino de Dios transforma la existencia humana, estableciendo nuevas prioridades en la vida de cada persona que lo acepta por fe. Al mismo tiempo, el Señor nos quiere dejar claro que el discípulo cristiano lleva consigo un importante elemento de renuncia. Se mencionan las cosas que ellos dejaron. Podemos mencionar redes, barcas, instrumentos de trabajo, empleos. Son dignos de su estatus laboral y control sobre otras personas, todas o todos los que parecen esenciales para el éxito humano. Estaban dejando una situación acomodada. Cuando Pedro dice a Jesús, lo hemos dejado todo, en Marcos capítulo 10 versículo 28, realmente nos consta que era mucho lo que habían dejado para seguirle. También se menciona su familia, dejando a su padre Zebedeo. Dios nos quiere enseñar un principio importante a esta hora. Aunque su salvación es gratuita, el discípulo y el servicio al Señor es costoso. El llamamiento explica vivir para otro. Era una invitación a dejar un trabajo conocido por otro desconocido, un proyecto personal centrado en sus propias necesidades y haz de lo suyo por otro, en lo que tendría que hacerse responsable de la vida de los demás. No es posible seguir al Señor sin abandonar nuestros propios planes y deseos. Notemos que los discípulos respondieron inmediatamente dejando todo. Ojalá nuestra obediencia sea tan pronto como la de ellos. El llamamiento de Jesús viene todavía a aquellos que están en sus trabajos diarios. Le reclama su lealtad para cumplir la misión de Dios en el mundo. Algunas veces el llamamiento requiere que dejemos nuestro trabajo secular y que sigamos al Señor. Para la mayoría, Él nos llama para encontrarnos en medio de nuestro trabajo y seguirlo allí. En medio de tu trabajo, nunca te lo olvides que tú eres un discípulo de Dios, que tú eres lámpara en la oscuridad, que somos llamados la sal de la tierra. En la mayoría de los casos, debemos permanecer en los trabajos seculares para poder llevar la salvación a todos aquellos
que nos acompañan laboralmente cada día. Aquellos pescadores no podían seguir en su trabajo porque, como dije, un proyecto nuevo para su vida. Hoy muchos nos entusiasmamos con nuevos proyectos. Hoy muchos tienen una nueva visión al llegar a un nuevo lugar. Pero muchas veces esa visión es planes y deseos del hombre. Debemos acostumbrarnos a recibir la visión de Dios, el llamamiento. Cuando tú eres llamado, el Señor suplirá toda tu necesidad. Quizás tu hablar no sea el más correcto. Dios lo va perfeccionando día a día. Él nos dará la oportunidad para seguir siendo unos discípulos, para dejar todo. Como dije, ojalá nuestra obediencia sea tan pronto como las de ellos, porque dice la palabra que al instante dejaron todo, ¿cierto? Aleluya. Pedro tenía responsabilidad en su barca con jornalero. Ahí quedó su padre Zebedeo a cargo de esa barca y de sus trabajadores. Dios siempre encontrará la solución para cada uno de sus discípulos. Hoy más que nunca, esta palabra nos trae a muchos un gran proyecto nuevo. Dice la palabra que eran pescadores. Eran pescadores. Hoy estamos llamados a reclutar más hombres para el reino de Dios. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu para concluir la palabra que cambia. Sé que esta palabra cambiará el destino tuyo. Sé que esta palabra te hará sentir mejor tu llamamiento, te dará más fuerza espiritual, pondrás un deseo muy poderoso en ti, porque con todo el conocimiento que cada uno va adquiriendo por la sabiduría de Dios, debemos seguir siendo unos buenos discípulos para llevar el mensaje de salvación y arrepentimiento a este mundo entero. No importa del lugar donde tú lo haces, no importa en qué lugar te encuentres. Medito mucho cada día en las redes sociales. Me pongo a pensar muchas veces en muchos hermanos y hermanas de la fe que se dan tiempo para enviar videos y muchas cosas haciéndola
presente en esta red social cada día. Como dije al comienzo, las dos preguntas formuladas: ¿estamos ocupando bien nuestro tiempo? ¿Somos personas trabajadoras? Si cumplimos estos requisitos, debemos tener presente el llamado: venid en pos de mí, y os haré que sean pescadores de hombres. En el poderoso nombre de nuestro Padre Celestial, su Hijo y su Santo Espíritu, le damos gracias por haber traído esta palabra para todo aquel que hoy lo necesita. Para cada uno de los discípulos humildes, sencillos y fieles al llamamiento, para que no se le olvide que Él nos ha llamado, que Jesús tomó a los discípulos siendo pescadores. No fue a la escuela judía donde estaban los eruditos haciendo discípulos. No fue a sustraer alumnos religiosos, sino a personas sencillas como tú y yo, a personas que han sabido ganarse el pan con el sudor de su frente y que estamos dispuestos a continuar. Gracias, Padre, por tus preciosas y hermosas palabras que nos trae a esta hora a nuestra vida. En el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, hoy te digo amén y amén. Amados hermanos y amigos, una vez más nos toca despedirnos en este día martes 13, pero quiero dejarte abierta la invitación para el jueves 15 de febrero a las 20 horas de Suecia para vuestro programa Orando por el Prójimo. Desde ya puedes ocupar mi Messenger o el muro del ministerio del Facebook para enviar tu petición. La invitación está hecha. Y agradecer a cada uno de los intercesores que cada jueves están intercediendo por cada una de las peticiones que damos lectura desde este lugar para este mundo entero. Los invito a que lo despidamos escuchando Pescador de Hombres. Amén y amén. Desde Lysekil, Suecia, para este mundo entero, su amado hermano Marco Marín Parra. Amén y amén.
cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares,